que durante un minuto vamos a hemos cambiado la propuesta de contarles a ustedes quiénes son nuestros invitados, y esto viene de Gustavo Tapia precisamente, y lo vamos a hacer de acá en las próximas reuniones de todos los jueves. Les vamos a mostrar un poco el currículum de ellos, ¿sí? ¿Se ve ahí? Perfecto, para que sepan quiénes son nuestros invitados. Los vamos a dejar un minutito para que lo vean. Porque es muy largo. El mini currículum es esto. Sí, estos son currículums abreviados de nuestros expositores. ¿Me escuchan ahí? Sí. Te escuchamos bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Un gusto, Leonardo. ¿Qué tal, Alejandro? Juliana de la Torre soy. Juliana, un gusto. Andrés, un gusto. Cintia, un gusto. A todos, un gusto estar aquí con ustedes y gracias a Gustavo Tapia por cursarme esta invitación. Por favor, Alejandro, la verdad que me pone muy contento que podamos compartir con todos ellos también. Va a tener el formato, me dijo Leonardo, donde él también va a hacer una introducción y a comentarnos, y nosotros después tenemos algunas ideas como para proponer. ¿Cómo no? Para decir. ¿Cómo no? Muy bien, Leo, ¿qué te parece si...? Listo, largo. Perfecto. Bueno, ya sabe quiénes son los invitados, economistas, profesores ambos, doctores ambos. A ver, hoy a la mañana, desayunando, cometo el error de todas las mañanas, veo el Financial Times y dice que el 15 de octubre se acaba el dinero en Estados Unidos, con lo cual si el Congreso no amplía, cerramos todo y nos vamos. Warren Buffett, que dice que esto revienta a lo bestia. Hace menos de una semana, la FED dice no tocamos las tasas, y encima, dentro de un par de horas, juega Argentina con Bolivia, es decir, un mundo realmente caótico. Y por supuesto, la pregunta que le hicimos a otros colegas de ustedes la semana pasada era algo que todos los que somos profesores y hemos tenido la oportunidad, o no sé si la suerte, de tratar de explicar en otros lugares del planeta, en otras universidades, que es el largo plazo en la Argentina. Es una cosa bastante complicada porque el largo plazo argentino es un largo plazo muy cortito para otros lugares del mundo, ¿no? Fundamentalmente para 190 de los 194 países. Pero cuando me pongo a hablar con Gustavo y con Alejandro, Gustavo me dice, no te voy a dar demasiada información, eso me pasa por los amigos que tengo, pero hay un tema importante en todo esto. La transición es anterior a largo plazo. Ahora quiero que me la expliquen. Me callé y lo dejo a ustedes. Bueno, interesante pregunta y sobre todo lo del caos financiero que se viene, que esperemos que no ocurra eso, porque realmente complica más las cosas. Gustavo, ¿querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Como vos digas. Dale. Adelante, Alejandro, dale. Bueno, yo... Dale un poquito más de volumen, Alejandro, si podés. Más fuerte. Ahí va. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? 1, 2, 3. ¿Sí? Dale. Bueno, yo primero, gracias por la presentación, Leonardo. Yo soy politólogo, además de doctor, así que me caracterizaba por hacer análisis político hace un tiempo atrás. Así que hoy voy a recuperar un poco eso, ¿no? En el sentido, primero, si ustedes quieren, vamos a muy a graso, digamos, al grueso vamos a ir, ¿no? El mundo está en una instancia muy complicada. O sea, la pandemia no dejó de poner en crisis a todos los gobiernos que te imaginen, desde democráticos, no democráticos, teocráticos. Es decir, la pandemia puso en peligro a todos. ¿Qué pasó con la pandemia? Demostró cuáles eran los límites reales, políticos y de gestión de todos los gobiernos. Vos fíjate que se lo ha puesto a Donald Trump, fíjate que puso en tensión a Gran Bretaña, fíjate que, es decir, incluso a la misma Merkel, que terminó su mandato y ahora parece que va a perder su partido las elecciones que vienen. Con lo cual, de alguna forma, la pandemia, y miralo a Bolsonaro, pobrecito, digamos, está imaginando una aventura golpista porque se dio cuenta que también la pandemia y los errores se los llevaron puestos.
O sea, significa que hay un desgaste político de todos los gobiernos del mundo al cual la pandemia sometió de una forma implacable, porque demostraba que había sistemas que no sabían vacunar, demostraba que había gente que ni gastando plata lograba evitar la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de alguna forma esto puso un escenario muy, muy interesante porque a todos nos esmeriló con el mismo fenómeno. Punto. La mayoría de los países que tuvieron elecciones durante la pandemia, los oficialismos perdieron o a lo sumo salieron, si vos querés, un empate o una victoria a lo pirro. Ganaron por puntos, pero la realidad lo sigue destrozando. Entonces, ese es el escenario grande. El escenario, vamos al escenario argentino. El escenario argentino, primero, una perspectiva latinoamericana, no es tan malo. Vos comparás, Duque en Colombia tiene ceros problemas de gobernabilidad. ¿Me siguen? Maduro está prendido fuego hace rato. México no sabe qué hacer con Biden, si es pro Biden o no Biden, o lloran por Trump, pero México está en un problema que es distinto al resto de Latinoamérica. Un Bolsonaro que es impresentable para los países desarrollados. Por ejemplo, en la Unión Europea, vos hablás de Bolsonaro y lo ven como un autoritario, taló árboles, le faltó respeto a las mujeres de presidentes, es autoritario, o sea, no es lo mejor para mostrar. Y Argentina tiene un gobierno bastante variopinto, que ahora vamos a ir adentro de esto, ¿no? Pero que dentro de todo vos decís, pero no es tan malo lo de Argentina respecto del panorama latinoamericano. Miren que yo le voy a decir que nosotros lo vemos desde adentro esto, la situación argentina no es buena, pero sí, pero mirá, comparás con lo que es Brasil, comparás con México, comparás con Chile, que tiene el problema de una constituyente que no sabe a dónde ir, etcétera. Entonces vos decís, a la pelota. Esto, bueno, entonces ahora vamos a la dramaticidad argentina. La Argentina demuestra una democracia consolidada, aunque parezca mentira. Tenemos una América Latina que le está pegando cascotazos a las democracias y en la Argentina con dos coaliciones bastante interesantes, si vos querés una coalición amplia de origen justicialista y una coalición amplia de origen radical pro. ¿Me van siguiendo? Son dos coaliciones que entre ellos controlan el 80 y pico por ciento o 80% de los votos, que no es poco. A mí siempre me enseñaban que para que las democracias sean competitivas, tenés que tener dos grandes grupos que puedan ganar y perder. O sea, tienen que estar en competencia para que la democracia funcione. O sea, las democracias que no tienen competencia terminan siendo regímenes de partido único, como era el Paraguay de Stroessner o como era el PRI en México, que en el fondo eran dictaduras encubiertas con elecciones cada tanto. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué ocurre en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos una coalición de gobierno, o sea, coalición de gobierno, ¿qué significa? Que son un grupo de facciones o de grupos políticos que se pusieron de acuerdo dentro de un paraguas para decir nosotros somos el justicialismo con sus distintos fragmentos, y lo mismo pasa del otro lado de esa alianza panradical que es pro-radicalismo, ¿no? Bueno, pero vamos a la coalición de gobierno. La coalición de gobierno, la que está en el gobierno, tenemos, digamos, se cree que son, según los estudios, son 17 grupos distintos que integran este gobierno, de lo cual había tres grandes factores que tenían mayor peso. Esos tres grandes factores son, si vos querés, el cristinismo o el kirchnerismo, segundo, el grupo de Massa, y tercero, un albertismo que no tenía cantidad de votos, pero sí tenía, si ustedes quieren, la fuerza de cierto símbolo, cierta capacidad de llamar a consenso, de despertar una esperanza. Bueno, ¿qué pasó con esa coalición? Muy cortito lo voy a hacer. Esa coalición sufrió la pandemia y también empezó a mostrar problemas muy fuertes de coordinación interna y debilidades de gestión. O sea, es un gobierno que gestionó muchas cosas bastante mal a pesar de la pandemia. ¿Me siguen? Entonces, hasta ahí está lo que yo quiero trazarle. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una coalición como las que hay en Europa? Como las que se arman en países como Francia, como Italia, como España o como Alemania. Esas coaliciones, cuando llegan al poder, de alguna forma distribuyen el poder en base a ministerios. O sea, el ministerio A es para el partido 1, el ministerio B es para el partido 2 de la coalición, etcétera, etcétera, etcétera. Se lotea en vertical, digamos. Lo que ocurrió en la Argentina es un loteo, tanto en vertical como en horizontal. Es decir, se partieron, por ejemplo, las primeras líneas de los ministerios pertenecen a partidos o fracciones distintas, las líneas intermedias pertenecen a otros grupos que no son el de la primera línea, y etcétera, etcétera. Entonces se loteó el poder de una forma no convencional para las coaliciones. En eso estamos inventando cosas que no hicieron
los partidos de coaliciones o los gobiernos de coaliciones en otros ejemplos mundiales. Ahí tenemos una innovación peligrosa o disfuncional, ¿no? Entonces, ahí está el tema que yo quería plantearles. Entonces, cuando vos tenés una coalición tan imperfecta y tan difícil de gobernar, llegar a decisiones ejecutivas o llegar a decisiones por consenso es dificilísimo. Y si a lo cual le sumás que el presidente no tiene un poder en los votos muy grande, sino que lo tenía la vicepresidenta, estamos en un gobierno bastante complicado. Y encima, si vos querés hacer un análisis muy simplificado, Alberto tiene una concepción más socialdemócrata, negociadora del poder, mientras Cristina tiene una concepción más dura de tomas de posición, votos, te contiendo, te marco la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está un poco el tema de la coalición de poder, el contexto que le tocó a la coalición de poder, el contexto latinoamericano que le toca a la coalición de poder y a todos los argentinos, y ahí está un poco el tema frente al que estamos ahora. Punto. Entonces, ¿qué te diría? Estamos frente a una democracia estabilizada, pero estamos frente a un experimento de poder que no funcionó del todo y que se puede reformular luego de estas elecciones, ¿no? Y por eso estamos frente a ello. Por eso es muy importante el resultado de las próximas elecciones, porque va a decir qué tanto funcionó el experimento, qué tanto tolera esto la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me pone a mí contento, como un viejo estudioso de la política, es que la democracia presenta cierta estabilidad. O sea, ya no tenemos más ese miedo que haya un golpe, no tenemos más ese miedo que no puedan terminar los mandatos. Entonces, eso es muy bueno para la Argentina como sistema. O yo imagino que cuando un inversor ve del exterior cómo funciona un país, ve los indicadores económicos, pero también ve los indicadores políticos. Dice, ¿tiene una democracia medianamente confiable? Bueno, ahí está el tema. Entonces, y ahora vamos a otro punto. Esa coalición inestable es también muy inestable para tomar decisiones, con lo cual ciertas decisiones no pueden mantenerla en el tiempo. ¿Me sigue? Entonces, ¿arreglamos con el FI o no arreglamos? Vicentín, ¿quiebra o la estatizamos? Y otras no. Entonces, para que vean, ahí está el otro problema. Entonces, de mi lado, ahí les tracé un poco confianza en la democracia, pero signo de interrogación respecto a cómo está funcionando la coalición oficialista. Y del lado de la oposición, yo veo que hay sinceramente una actitud de, queremos ocupar el poder en el 2023, o sea, hay una actitud competitiva de la otra coalición que es algo bastante, bastante bueno. Bueno, un poco ahí está el panorama económico. Ahora, vamos al otro tema, y para hacerlo muy, muy corto porque tiene que hablar Gustavo, por supuesto, el tema de la Argentina entonces tiene una democracia estable, pero no tiene estabilidad en sus políticas públicas. ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes. Te lo puede responder Duhalde, te lo puede responder Alfonsín, si de estar vivo lo podrían. Es por la falta de consensos que hay respecto de las grandes políticas. O sea, en la Argentina tenés un sistema para cambiar a los políticos en el poder que ya está funcionando. Lo que no está funcionando es un sistema de consensos. O sea, para que ustedes vean, cada gobierno significa un borrar toda la regla económica que construyó el anterior y volver al ataque. Es decir, tenemos una inestabilidad política grande, y esto se debe a la falta de consensos, a la falta de modelos. Argentina desde la década del 70 no definió más un modelo industrial. Me siguen diciendo, bueno, ¿queremos las pymes o no queremos las pymes? ¿Queremos empresas grandes? ¿Queremos un perfil agroexportador? No se sabe. Vamos flotando al garete, como se dice en el mundo náutico, sin definir un perfil industrial, aunque sea para las pymes. Entonces, ¿qué propongo yo en este mar de falta de consensos? Yo lo que propongo es volver a generar pequeños diálogos, volver a generar pequeños consensos. Por ejemplo, no hay que buscar que sea toda la política argentina de pe a pa la que vayamos a consensuar, porque donde tenés los niveles de discusiones que tenemos en la Argentina, es imposible llegar a acuerdos sobre todo. Entonces hay que decir, vamos a hacer algo, vamos a definir alguna política respecto de la pobreza. ¿Qué vamos a hacer con la pobreza, pero por consenso? Hagamos una política a 8 o 10 años con esto, y que las dos grandes coaliciones de alguna forma se pongan de acuerdo. Lo mismo se podría hacer con el sistema, si ustedes quieren, impositivo. Bueno, fijemos alguna regla respecto del sistema impositivo, pero en esta parte. Y buscar 2 o 3 consensos y de alguna forma sacarlos de la pelea política y de esta forma decir, bueno,
vamos a ir para adelante. Y le cierro con esto, para darle la palabra a Norberto, ¿no? Porque en el fondo la transición se devora a largo plazo o la transición se devora al corto plazo. A ver, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de España. España era un país en el cual los europeos, sobre todo los europeos occidentales, la consideraban casi una parte de África, porque tenía una dictadura franquista, porque fueron poco desarrollados, no supieron agarrar los trenes del desarrollo europeo, etcétera, etcétera. Pero cuando muere Franco, la clase dirigente española se ponen de acuerdo. Decía, bueno, mira, tenemos que ir a Europa, tenemos que hacer un sistema democrático estable. O sea, se pusieron de acuerdo en 4 o 5 grandes cosas. Y lo hicieron. Hoy España es un país al cual quieren emigrar nuestra juventud, están todos queriendo irse a España, a Europa, están desesperados por irse, que espero que sea una moda pasajera, sinceramente. Y les quiero mostrar, pero ¿a qué se debe eso? Que los españoles en algún momento se dijeron, bueno, basta, busquemos grandes acuerdos, y esos fueron los pactos de la Moncloa. Pero lo que pasa es que hay un problema para hacer lo mismo en la Argentina. En los pactos de la Moncloa vos tenías partidos fuertes y sindicatos fuertes en Argentina. Perdón, en España. Hoy en Argentina no tenés partidos fuertes, sino que tenés coaliciones bastante fragmentadas de ambos lados. Los sindicatos no presentan un régimen de confianza social, es decir, la gente no confía en sus sindicalistas, vamos a ser sinceros, y los movimientos sociales, que serían los que mueven más gente hoy en día que los sindicatos, ¿no? No muestran el grado de solidez institucional que te podría presentar un gremio. Es decir, pero así todo, yo digo, lo que nos queda es buscar pequeños consensos de ciertos temas e ir avanzando. Porque cuando uno logra un consenso, al poco tiempo logras otro, podés avanzar. El tema está si la clase dirigente argentina quiere hacer esos consensos. Yo pienso que hay una parte que no. Pero no importa, hay que insistir, hay que buscar y de alguna forma decir, bueno, hagamos un consenso respecto de algo. Y ahí está un poco lo que yo quería decirte. O sea, entonces, en síntesis, democracia estabilizada, 2 coaliciones fragmentadas pero competitivas entre sí, ¿me siguen? Y una ausencia de consensos. Entonces, que la gran demanda es crear esos consensos. Que yo pienso que la gente te va a responder enseguida. Cuando el argentino promedio vea, con la pobreza tenés un objetivo así, a largo plazo, bla, 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 entre los dos grandes coaliciones firmaron, se puede hacer algo. Y después de ahí los vamos a animar a otras cosas. Pero ese es el tema que yo le diría que quería trazar hoy. Y bueno, yo ahora si querés le dejo la palabra a Gustavo. Si Dale. Querés, Doctor Tapia, lo escuchamos a usted y después tengo un montón de preguntas. Dale. Bueno, a ver, yo creo que el panorama que está marcando Alejandro, digamos que coincido en una gran parte de todo lo que dijo, pero le agregaría algunos aspectos. Y él, por ejemplo, él habló del consenso. Yo creo que nos tenemos que permitir el disenso también. Porque el debate tiene que ser rico, pero lo que se tiene que notar es la intencionalidad. Es decir, tiene que ser un diálogo franco, un debate que tenemos que coincidir en dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Quizás por diferentes caminos, etcétera, y ahí podemos probar, puede haber prueba y error quizás. Aceptando las transformaciones, aceptando los cambios. A ver, ¿yo qué agregaría a todo esto? La Argentina es un país que desde sus inicios siempre ha tardado mucho tiempo en resolver algunas cuestiones que han sido muy básicas. Tuvimos más de 50, 60 años de guerra civil en el 1800. ¿No? Hasta 1870 y pico, guerra civil. Después tuvimos antinomias como que bueno o malo, parece como en la época, digamos, algunos plantean, este país está mal desde hace 70 años, como diciendo con la llegada del peronismo, otros dicen, no, mucho antes, tuvimos 120 años de oligarquía, y pasa exacto. Y nos ponemos en esas discusiones a ver quién tiene razón de algo,
sin pensar en que tenemos que tener una mirada hacia adelante, una mirada diferente. Seguramente muchos, y yo veo, por ejemplo, a lo largo de toda la historia, dos países, además de Francia e Inglaterra, otros dos países que han sido muy competitivos entre sí han sido Francia y Alemania. Y sin embargo, uno puede hacer Volkswagen y el otro hace Peugeot, ¿no? Te lo quiero decir, a veces, o uno hace champán, pero hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas, a pesar de las guerras, a pesar de... Hay otras cosas que nos tienen que motivar y nos hacen establecer ese camino para llevar adelante. Bueno, si nosotros seguimos pensando blanco o negro, Macri o Cristina, y no pensamos de otra forma, vamos a mantener una transición permanente, que no va a ser inconducente, no va a llegar a nada. Y lo más triste es que en la historia argentina hay muchos ejemplos de eso, de que se mantienen los problemas. Por eso me parece que el tema, para mí la transición debería ser un periodo en el cual tienen que estar dadas las precondiciones, muchas de ellas que mencionó Alejandro, la confiabilidad, la credibilidad, ¿no? Pero también las condiciones para luego iniciar un camino de competitividad, de desarrollo, de estabilidad, que va a tener seguramente, va a ser puesto a prueba permanentemente, porque en los contextos con tanta turbulencia, estas cosas se ponen en duda. Como hemos tenido también situaciones que en lo político han salido, creo que bien, porque se ha puesto en duda si la democracia era o no un buen sistema en el 2001, 2002, y salimos adelante. Y a veces planteamos, esta situación, el camino más fácil, por ahí más autoritario, y vemos, no, pero esa no es la solución. Entonces, siempre estamos a prueba. Pero me parece que no tenemos que cometer los mismos errores, no tenemos que perseverar en el error, y fundamentalmente creo que necesitamos una gran dosis de pragmatismo, menos ideología. Yo creo que la ideología hay que, en una mesa de discusión, en un debate, hay que saber cada uno cómo piensa. Pero hay que tener la intención de tratar de resolver la cuestión que uno tiene enfrente. Es decir, no resolverlo desde lo ideológico, sino resolverlo desde lo pragmático. Y ahí podremos poner, por ejemplo, yo digo hoy, ¿no? Desde lo pragmático, ¿no tiene más sentido, no deberían llevarse bien Bernie y Frederick en materia de seguridad? Porque uno puede pensar desde el punto de vista ideológico, la parte de Juntos por el Cambio, se hace un festín con eso. Y entonces ver quién gana. Pero la cuestión es que la inseguridad es lo que sigue ganando, en definitiva. La cuestión de fondo no se resuelve. Entonces hay que ser más... Y así podríamos abordar temas económicos, que los hay a montones y que seguramente ahora los vamos a tocar. Pero hay ejemplos. Yo pensaba, por ejemplo, cuando Lula siguió a Cardoso, estoy hablando del 2003 más o menos, había mucho miedo, pero ¿qué hizo Lula y Cardoso antes de que, ya cuando había sido electo Lula? Firmaron un convenio con el Fondo Monetario y se pusieron de acuerdo. Fue un gesto al mundo de lo que Lula iba a hacer. ¿Y qué le dijo Lula a sus simpatizantes, al Partido de los Trabajadores, al grueso de las clases más bajas que tenía Brasil en ese momento? Les dijo, Brasil cambió, Lula cambió. Y eso me parece que es pragmatismo puro. Es decir, un ministro de Lula, ¿cómo se llama? Palotti, era trotskista durante toda su vida. Bueno, ahí fue pragmático, dejó de lado eso. Quiero decir, es factible que en una mesa se sienten personas que piensen muy diferente,
Y hay ejemplos de eso para llegar, por lo menos para alcanzar algún tipo de acuerdo. Quizás no en todo, pero en otras cosas, cuando la cuestión pragmática no se resuelve de ninguna manera, cuando la realidad muestra que es imperante llegar a algún tipo de solución y no tomar lo primero que viene. Porque nosotros en la Argentina también se han hecho cosas, pero sin debate, sin escuchar, tratando de imponer. Entonces, si resulta que esa situación llega al éxito, pareciera como que tenemos un rey, no algo que es por consenso y que la mayoría lo acepta. Y por ahí tenemos el ejemplo que durante la época de Menem, que fue un hiperpresidente, se dieron esas cosas. Durante los primeros años había la gente estaba muy conforme con eso, pero con poco acuerdo político. Y después no se sostiene, porque viene la bomba de tiempo y esa situación sigue siendo este Boca River. ¿Quién tiene razón en esa situación en lugar de resolver el problema? Y ahora lo mismo pasa con el último, por ejemplo, por tomar un periodo, el último periodo de gobierno de Cristina y el gobierno de Macri y lo que tenemos ahora. ¿Quién tiene la culpa? Permanentemente. Y lo que tenemos que discutir es otras cosas. Quizás yo puedo ser del partido, puedo ser de uno de los partidos y aceptar que la oposición hizo cosas bien en el pasado, pero hizo cosas bien en serio. Bajó la deuda, estabilizó, no me gustó esta metodología, pero esto otro sí, y viceversa. ¿No? No todo lo que hizo Cristina estuvo mal, ni todo lo que hizo Macri estuvo mal, pero seguramente hicieron muchas cosas que mantienen esta transición en un estado latente donde la cosa no funciona. Y previo a las elecciones, ahora que tenemos en las PASO, yo veo que algunos candidatos, y diría de todas las tendencias, de la derecha y de la izquierda, no importa, te podría decir Milei, podría decir Espert, y podría decir la Izquierda Unida o lo que fuera, no se sientan a dialogar. Le preguntaron a Milei hace 2 semanas atrás cuál es su idea en lo laboral y se tiene que sentar con los sindicalistas o se tiene que sentar para presentar un plan y no lo hace. O no, él quiere convencer al público, pero después no llega. A Espert le pasa lo mismo, a la izquierda le pasa exactamente lo mismo. Y a muchos le pasa exactamente lo mismo, aunque estén en las 2 grandes coaliciones. Así que me parece que eso es una cuestión de fondo, que nosotros tenemos que aprender para no cometer esos mismos errores. Y después, por último, como para pasar, si quieren, a otras preguntas y más a la parte económica, me parece que lamentablemente hay situaciones que son de política, son generales, atañan a toda la comunidad, a todo el país, son situaciones de intereses nacionales, podríamos decir, o de intereses sectoriales grandes. Pero a veces prima lo personal, lo particular. Es decir, no se pueden hacer esas cosas a medida. Hay cosas que son injustificables en materia de corrupción o en materia de impunidad. Quiero decir, todos los países tienen estos problemas y tendrán un grado de transparencia, incluso algunos menos que la Argentina todavía. Pero la verdad es que la verdad que yo creo, es que esas cosas deberían ser abordadas. Es una mirada hacia afuera, no solamente para el que viene a invertir o el que quiere llevar adelante una actividad. Yo creo que debe haber muchos argentinos ahora sobre todo muchos que han blanqueado su capital en los últimos años, que están dispuestos a invertir acá. Pero ¿con qué reglas? ¿Con qué concepto de credibilidad? ¿Con qué aspecto individual? ¿Cuál es el aspecto que prima? Si la situación es el poder que tiene una o pocas personas es mucho mayor,
me parece que esa no es la regla de juego que tenemos que estar mostrando. Eso es lo que me parece, no sé. A ver, allá a principios de los 90, cuando yo estaba terminando mi maestría en política económica internacional, teníamos una bibliografía obligatoria de un señor Brzezinski, que fue asesor de la Casa Blanca, que decía, se refería al capitalismo, pero vale para el mundo, que el mundo era un Boeing a 900 kilómetros por hora en piloto automático y sin destino fijo. Hoy, casi 30 años después de esa frase de Brzezinski, pareciera que es totalmente actual, ¿no? Es como los monólogos de Tato Bores, no importa cuando lo pongas, siempre son hoy. ¿Qué pasa cuando yo soy un señor que vivo en Europa, en Estados Unidos o en África, y estoy viendo que el Mercosur, ¿sí?, parece que se abre, que Uruguay se corta por su cuenta a exportarle a China, a India o a quien fuera, y que Argentina parece que amaga lo mismo? Tanto la pregunta a vos, Ale, como a vos, Gustavo, a los dos. Me callo. Ale, ¿querés? Sí, yo pienso que el Mercosur, vos fíjate que utilizamos el ejemplo de Europa, ¿no? Francia, Alemania, antes de la Unión Europea, vivieron en guerras, pero fratricidas, se vivían matando, hasta que un día dijeron, esto es una locura, basta, acuerdos del hierro y del carbón, o sea, y luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es la locomotora de la Unión Europea, Francia timonea perfectamente a esa locomotora y entre los dos construyeron la Unión Europea. No, pero fíjense cómo empezó. Empezó con un acuerdo general. No, se pusieron de acuerdo en los dos temas que se peleaban, el hierro y el carbón. Entonces les quiero decir, fíjense cómo vamos al esquema de ellos mismos, construyeron consensos. Y construyeron consenso. La Unión Europea es algo institucionalmente muy difícil. Tiene un comisariado, un Parlamento Europeo, es de terror, un Banco Central Europeo, tiene el euro, pero fueron construyendo una institucionalidad poco a poco. Muy difícil, pero la fueron haciendo. Hoy en día la Unión Europea es un lugar al que hay un montón de inmigrantes de África, de América Latina que quieren ir. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Eso es muy, muy, muy claro, ¿no? Después, la pregunta que vos hacías, Leonardo, ¿no? Es un poco de qué pasa con respecto del Mercosur. El Mercosur es un buen inicio para formar ese mercado común. Hay que dar una vuelta de tuerca más. El problema es que el mercado común hoy está un poco estancado. Está con un Brasil que no sabe si quiere romper, liberalizar y no puede mostrar logros, ¿no? Porque el gran problema de Bolsonaro es dónde están todos los logros que él quería demostrar, la reactivación del mercado. También le tocó la pandemia, ¿no? Bueno, Uruguay también quiere salir, o sea, Uruguay tiene una cantidad de su población fuera del país mucho más grande que la que tiene Argentina, sinceramente. Entonces, Uruguay está desesperado, se convierte en un paraíso fiscal, o sea, pero cree que su solución pasa por una asociación con China. Acá les hago un pie de página. Hay ciertas transgresiones que se pueden hacer los países pequeños y medianos, ¿no? Que son muy distintas a otro tipo de países, o si quieren grandes y medianos. El acercamiento con China, o coqueteo con China, tal vez Brasil pueda hacerlo, México le permiten hacer algo así, y Argentina está ahí nomás. Ahora, coqueteos con China, los países muy, muy chicos en esta etapa, yo pienso que pueden ser contraproducentes. A mi criterio, Uruguay se equivoca porque tendría que haber dicho, hagamos un convenio Mercosur-China, o sea, instalar el pelotazo ahí, y tal vez iba a ir mejor. Pero bueno, ese es un poco el panorama que tengo yo. A mi criterio, con el contexto que tenés ahora, el Mercosur es un conjunto de buenas intenciones y muertas. Es decir, un Alberto que está tapado de problemas y que no sabe a dónde ir en ese aspecto. ¿Me siguen? Un Bolsonaro que está, solo Dios lo saca del cargo, que es una cosa espantosa para una persona civilizada en el mundo desarrollado. Y un Uruguay que se quiere cortar solo, pero hoy en día una economía, si bien ordenada, prolija, de 3 millones de habitantes, no mueve el amperímetro a nivel internacional. Entonces, por eso para mí el Mercosur hay que reflotarlo, hay que buscar que nos quedemos todos adentro, hay que buscarle alianzas internacionales, pero no estás en el mejor momento para buscarlo. Lo que hay que hacer hoy en día, para mí con el Mercosur, es buscar que siga existiendo, porque es una buena plataforma para cuando Brasil recupere cierta cordura, Argentina recupere mayores consensos internos, que podamos buscar la salida. O sea, yo pienso que una economía chica como Uruguay, si se conecta directo a China, es peor que conectarte a 220. Sí, se lo van a terminar fagocitando, eso es obvio. Exactamente. Pero Gustavo.
Dale. Mirá, a mí me parece que es cierto, todos los países, incluyendo por supuesto los integrantes del Mercosur, tienen sus intereses propios, ¿no? Particulares. Y hay que hacer una buena defensa de los intereses. Pero hay que pensarlo cuando uno dice si sirve o no sirve el Mercosur, o este Mercosur, o el otro que queremos, cuáles son los intereses que tiene, por ejemplo, nuestro país en ese sentido. Yo diría, ¿tenemos en claro, me pregunto, cuáles son los sectores y las actividades económicas que tienen que tener estrategias ofensivas y cuáles no en nuestro país? Por ejemplo, vaca muerta, energía renovable, sector agroalimenticio, agroindustrial, ¿no? Tecnología, por ejemplo, biotecnología. ¿Qué cosas podemos ofrecer? ¿Tenemos gente con recursos humanos y capacidades importantes? ¿En qué sector podemos llegar? ¿En qué sector somos competitivos hoy? ¿Y en qué sector no lo somos, pero podemos serlo? Y tenemos que apostar a ese punto. Porque de esa manera, si comenzamos con esos programas, podemos tener un rol protagónico dentro del Mercosur y en el mundo. Es decir, si no hacemos nada y seguimos con falsos dilemas, porque a veces el dilema de si es el campo o la industria es un falso dilema hoy en el año 2021. Quizás en otro momento no lo era tanto. Tenemos que integrar eso incluso en la época de la sociedad del conocimiento. Y fíjense una cosa, la realidad nos viene mostrando ejemplos en los últimos años donde ha habido el surgimiento de muchos unicornios en la Argentina, muy importantes, y que realmente muchos de ellos, como el caso de Mercado, es un caso paradigmático, el nivel que ocupa. Y sin embargo, digamos, con muchas limitaciones, ¿no? Con muchos obstáculos para seguir adelante, y aún así, eso muestra que se puede, que corresponde, que, digamos, hay ciertas fortalezas que se pueden poner en marcha. La segunda cuestión, una vez definida estos aspectos que son más bien de planificación y porque hay un tiempo para planificar, hay un tiempo para pensar, hay un tiempo para planificar y después hay un tiempo para llevar adelante. No se puede estar toda la vida planificando ni toda la vida pensando. También hay que hacer. Y si uno se equivoca, tendrá que dar marcha atrás y hacer los cambios que correspondan. Ahora, la segunda, como decía, la segunda cuestión es estas acciones que se llevan adelante, si tienen éxito, macanudo, bárbaro, se pueden mantener, se pueden conservar. Puede ser que para seguir manteniendo éxito tengan que cambiar. A veces hay que anticiparse al cambio. Esto le pasó a Australia en los años 70. Tuvo que cambiar. Porque muchas veces Herchunov, por ejemplo, compara por qué la Argentina no fue a Australia o Canadá, etcétera, ¿no? También tiene otras características. Hay otras cuestiones para ver, además de los recursos humanos o de los recursos naturales también. Porque Australia tiene 3, 4 veces más recursos naturales que la Argentina. Pero tiene otra cultura, tiene otra idiosincrasia, tiene hay un aprendizaje de la prueba y el error. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es ser pragmáticos en ese aspecto. En que si fracasamos en algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer de acá en adelante? Tenemos que aprender de esa situación. Y eso es lo que tenemos que llevar al Mercosur. En el Mercosur, yo recuerdo que cuando comenzó el Mercosur, los procesos de negociación con Brasil, cuando se estaba discutiendo la industria automotriz, dónde se iba a radicar, a instalar, en un primer momento, los ómnibus, los camiones, los autos que eran de más
automotores, etcétera, esos se iban a instalar en la Argentina. Lo que era de gama media y gama chica en Brasil. Y después digamos, un efecto multiplicador con empresas de autopartes, etcétera, etcétera. Muy importante. Y después la situación fue variando. Es decir, Brasil fue quedando con mucho, cambió su política e incluso muchas empresas argentinas se fueron a radicar a Brasil. Y nosotros, frente a esa situación, decíamos, si Brasil gana dinero, a nosotros también nos va bien porque somos socios y tenemos que intercambiar un dólar por otro en ese comercio. Pero, sin embargo, la radicación de empresas era más importante en el país brasilero que en el nuestro. Y frente a eso nos quedamos cruzados de brazos, sin discutir. Eso es lo que a mí me parece que no debemos aceptar. Tenemos que ser más activos, tenemos que anticipar los problemas, tenemos que ser más, ofrecer alternativas con creatividad, llegar, digamos, de alguna forma, ubicarnos que frente a los problemas que vamos a tener y a los que tenemos que dar este tipo de solución. Eso es lo que creo en ese aspecto. Nos quedan 10 minutos, pero hay una par de cosas que Alejandro dejó muy claro de arranque. La democracia está solidificada en la Argentina, no cabe duda, y frente a otros países de la zona estamos mejor en muchas cosas. Ahora, el tema sería, ¿por qué yo invertiría en un país donde no tengo seguridad jurídica, donde yo no sé si el dinero que hoy pongo lo voy a poder recuperar, si el beneficio de mi empresa la voy a poder llevar a la casa matriz o a donde fuera, si no me van a hacer un corralito o si no me van a hacer 25 millones de dólares, es decir, y tanto Gustavo como Alejandro como Andrés y algunos colegas que están conectados, que tenemos que explicar esto en algunos lugares del planeta, no nos entienden directamente cuando decimos que tenemos 15 dólares diferentes y te miran y te dicen, ¿cómo? No, el dólar es uno, te dicen, y el euro es uno. No, acá tenemos 25. ¿Por qué invertiría un tipo en un lugar donde no tengo seguridad jurídica? Así de simple. Yo creo que, ¿querés que empiezo? Creo que nosotros no podemos poner la carroza delante de los caballos. Es decir, muchas veces nos damos cuenta que tenemos un problema de inversión, pero no sabemos cómo se debe no solamente atraer la inversión, sino además mantenerla, conservarla, ¿no? Es decir, que tenga un grado de cierta certeza o de cierta estabilidad. El ABC sería credibilidad, confiabilidad, reglas de juego más claras para que haya inversiones que hay que evaluar, inversiones que sean sustentables, no cualquier tipo de inversiones. Y luego financiamiento, un financiamiento adecuado para ese tipo de inversiones. Ese sería el análisis económico, pero yo quisiera aclarar algunas cosas. En primer lugar, tenemos que tener en claro en qué invertir, en qué conceptos y también, por supuesto, quién va a invertir. Puede que haya inversión extranjera, directa o a través de consorcios o de alianzas, y puede ser que sea muy saludable que sea de esa manera, ¿no? Con las reglas de juego que correspondan. Como vos recién decías, Leonardo, si hay un régimen después para que alguien trae el dinero, ¿cómo se lo lleva después, no? O cómo, qué es lo que se gana en empleo, se gana en calidad, se gana en tecnología, en know-how, y qué se tiene que entregar a cambio. Pero yo diría también, nosotros como país debiéramos pensar que hay algunas inversiones que se deben hacer y conservar, no solamente por una cuestión de ganar dinero o de generar algún valor específicamente de tipo económico, sino para ganar autonomía, para ganar libertad, grado de libertad. Y yo creo que un ejemplo de eso es las vacunas, los medicamentos. Nos dimos cuenta de que nos agarra esta pandemia en el medio y nosotros no producimos vacunas.
o no tenemos escala para producir vacunas, que es otra cuestión. Entonces, en eso no podemos estar dependiendo de que alguien del exterior las quiera producir o no. No, tenemos que tener en claro eso. Es decir, si no resolvemos esa cuestión y tomamos una decisión política, difícilmente no podamos, digamos, llegar más adelante a otras cuestiones. Eso también es evaluado por los ciudadanos, por la población y evaluado por un inversor de afuera. Porque un inversor de afuera, si vos le das todas las ventajas y en algún momento se entregan y después se quitan, va a decir, bueno, esto es como si fuera una renta económica, ¿no? Me dura un tiempo y después ya no la quiero más. Es como tuvimos en la Argentina con la promoción industrial. Mientras que dura la promoción industrial, hacemos las operaciones. Después cuando ya no dura más, la sacamos. Bueno, eso no da certeza, no da futuro, no sirve mucho. Puede servir para algo de muy corto plazo, un tiempo muy limitado, pero después hay que cambiarlo. Alejandro, bueno, yo voy a poner guita en un país donde no sé si me la voy a poder llevar si la gano. No, ni loco, ni loco. La Argentina hoy no está para atraer inversión externa, si espanta la inversión interna. Entonces, no, yo eso lo veo más de largo plazo. Yo por eso insisto en los consensos. Nosotros estamos en una etapa en que la política de alguna forma está estabilizada. Lo que hay que buscar ahora es empezar a estabilizar ciertas reglas de juego con consensos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, te digo con el tema de la pobreza. Hay que fabricar algún consenso. ¿Qué hacemos con los pobres? Planes sí, planes no. O sea, buscar ahí, porque prácticamente creo que hoy en día la mitad del gasto público más va a parar ahí. Entonces, yo diría de ir buscando pequeños consensos, pero no pretender todos. Por ejemplo, a este gobierno querer dar un gran debate sobre la estabilidad de la moneda me parece inútil y no vamos a conseguir nada. Pero sí vamos a conseguir algo si estabilizamos temas, qué hacemos con las pymes, qué hacemos con la pobreza, qué hacemos con cierta estructura impositiva. Sería un adelanto fantástico. En Argentina no hay ningún consenso si tenemos que poner más impuestos a las ganancias, menos, IVA, no IVA, impuestos a las exportaciones. O sea, con lo cual, mirá si vamos a estar en condiciones de atraer inversores externos. Por eso yo pienso, eso viene solo una vez que nos demos 5 o 7 grandes consensos que son posibles y se pueden ir caminando poquito a poco. La Argentina en 5 años no tiene arreglo, sinceramente. En 5 o 7 años no tiene arreglo. Sí tiene arreglo si la pensás a 15, 20 años y si la pensamos sobre pequeños pasitos homeopáticos. Que eso es lo que yo quería, por eso insisto con los consensos chiquititos, ¿no? Y entre todos. Me contestaste la pregunta que les iba a hacer los dos, pero ya me la contestaste. ¿Cuánto es el largo plazo en la Argentina? ¿De 10 años para arriba, Alejandro? Eso es eterno. En la Argentina 10, 15 años es buenísimo. Gustavo, estás cabeceando que sí. Sí, me parece que también puede ser más largo si los problemas si no se aportan soluciones. Yo creo que en el año 2001, 2002, poner en marcha los planes para las familias y para los más carenciados, eso ha sido realmente muy, pero muy positivo. Lo que no es positivo es que se mantenga a lo largo del tiempo sin discutir alternativas, cuando en el mundo hay muchos ejemplos, algunos que han fracasado, porque nosotros tenemos a veces podemos observar un fracaso de otro implica que, bueno, no metamos la pata en lo mismo, pero también tenemos que observar los éxitos que existen acá. Yo creo que hay que convertir el plan en algún tipo de trabajo. El trabajo es cultura, el trabajo es esfuerzo, el emprendimiento social, cierta capacitación, el tema de los oficios, que nos falta mucho. Yo realmente veo, la Argentina hay muchas cosas que se podrían hacer con ciertos consensos, como dice Alejandro, quizás en materia, imagínense, faltan cloacas, falta agua potable en algún lado, estamos en el año 2021, falta electrificación en algunos lados, ni hablar de internet. Entonces lo que digo es, ¿no tenemos mano de obra para hacer eso? De lo que está faltando. Y la gente que le falta eso muchas veces es la que tiene el plan.
O sea que puede haber una participación directa en eso. Y seguramente es mucho más reconfortante para alguien decir, che, con mi esfuerzo pude lograr esto, que no lo hace solamente él, porque son esas personas, son las pymes que participan, son las universidades que aportan también la capacitación, las escuelas, etcétera, es el gobierno, es la política. Pero se tarda mucho tiempo en darse cuenta de estas cosas. Recién yo veo que en este último año observé con mucha, digamos, sé que vienen trabajando en esto, este año, el año pasado, por ejemplo, por decir a alguien, el Chino Navarro, o decir gente del sector que yo digo, si estos tipos ahora están pidiendo que haya trabajo en lugar de plan, quizás el cambio, quizás esta transición empieza a caminar un poco. Esa es un poco la expectativa. Pero si es más para esperar, y bueno, vamos a seguir soportando el problema. Doctor Leo. Alejandro Esteves, Sí. doctor Gustavo Tapia, 6:59, en un minuto comienza el turno noche, con lo cual profesores y alumnos huyan. Tengo 30 segundos para el que quiera hacer una pregunta. Hay una pregunta, Leo. Dale. Melanie dice, como se ha visto en muchos spots políticos, se utiliza el recurso del populismo para llegar al público sin importar el partido político. ¿Qué opinan de eso? ¿Se puede llegar al público en Argentina sin recurrir a una estrategia populista? ¿Es posible una transición? Sí, es un verso que el argentino es populista por naturaleza, pero el argentino se cansa de algunas cosas, vota otra, es medio inestable. Yo diría más que populismo, sentimentalismo. Hay que llegar, pero no. Van a ver que, si no, Milei, fíjense, Milei tiene un gran electorado hoy. Esto era impensable hace 2 años atrás. Con lo cual quiere decir que la gente escucha otras cosas, que también se puede cansar, es eso. Y te tiro, Leo, un tema para el próximo encuentro, sí, y a Gustavo también, el ingreso universal básico. O sea, hay países que están discutiendo, dado que el empleo no se puede garantizar hoy en día como antes, ¿por qué no fabricamos un ingreso para todos los argentinos? Es decir, sacamos todos los otros planes, sacamos todo, ¿me siguen? Y le pagamos 7.000 pesos por el solo hecho de ser argentino. Y a partir de ahí, ¿me seguís? Es como que se acaban los planes, se acaban los punteros que lo manejan y listo. Es un tema para hablar porque de esa forma sacaste un montón de gente de la pobreza y los transformaste en ciudadanos. Y ahí sí que se te acaba el populismo. Entonces, por eso yo les quiero decir, tal vez sea una cosa que haya que debatir, es un tema interesantísimo para otro de tus debates, Leonardo. Alejandro y Gustavo, primer quincena de octubre, así de simple, están invitados, les vamos a hacer llegar el flyer a ustedes antes que a nadie. Primer quincena de octubre hacemos esto, si sobrevivimos a los punteros que nos van a querer matar porque nos vamos a dejar sin laburo, Alejandro. Yo voy a poner el nombre, voy a decir que la idea fue de Andrés Di Pelino, ¿viste? Que lo Masija era el director de la carrera de económica, ¿viste? Y nosotros 3 ponemos el nombre nomás. Claro, Gente, fue él. 19 horas, un abrazo enorme, Ale, un abrazo, Gracias. Gustavo. Primer quincena de octubre, nos juntamos de nuevo. Dale. Y nos vamos a dar clase, los profesores y los alumnos presentes a clase. Gracias a todos, nos vemos en una semana. Gracias, Chao. Leonardo, gracias, Juliana. Gracias, Gustavo, gracias a todos, Leonardo. Chao, chao. Chao.